Bueno, pues ya son las 10 de la mañana, entonces vamos a dar inicio, esperando ahorita se conecte más gente, pero bueno, vamos a ir arrancando con la introducción. Muchas gracias por acompañarnos a todos en este webinar de Grupo Sierras, intitulado ¿Qué hacer si la aduana te retiene un paquete de mercancía? Pues el día de hoy nos acompaña Angélica Salas, que es nuestra coordinadora operativa, que tiene una amplia experiencia en el manejo de comercio exterior y aduanas, entonces creo que sus aportaciones van a ser muy valiosas para este webinar. Muchas gracias, Angie, por estar aquí. Hola, buen día a todos. Muchas gracias, Laura. Los invitamos a que participen en este webinar con todas sus dudas que tengan al final de la presentación para aclararlas. Y esperamos que la información sea la conveniente para sus problemas, para sus dudas que tengan sobre embarques, operaciones o compras por internet. Y cuando llega el momento en que te mencionan que la aduana te detuvo tu paquete, entonces esperemos que sea esta información de su agrado. Sí, muchas gracias, Angie. De hecho, pues dando una breve introducción y pasando aquí al temario que vamos a abordar, decidimos hacer este webinar precisamente por la actividad que tenemos pues aquí en nuestro día a día de trabajo. Nos llegan inquietudes, nos llegan preguntas de usuarios, no necesariamente dedicados a comercio exterior, sino usuarios que piden alguna mercancía por internet, como ya lo dijo Angie, y que de repente les llega una notificación en la que su mercancía pues no puede ser liberada, sea un reloj, sea un teléfono, sea ropa, pues por algún motivo que la mayoría de los usuarios desconoce, pues queda atorado en la aduana, que ahorita vamos a ver si es el término adecuado, si es que está atorado por la aduana, y vamos a dar algunas recomendaciones de qué hacer previo a pedir algo por internet, hacer la compra, y pues en caso de que ya hayan pasado por el problema y ahorita pues no sé, alguna de sus paquetes ahí en la aduana no se pueda liberar, pues darles algunos tips, recomendaciones de qué pueden hacer, con quién pueden hablar, a quién se pueden dirigir, y pues igual algunas medidas precautorias para que puedan evitar esta problemática. Entonces, en este sentido, vamos a abordar el siguiente temario, que son pues los aspectos generales del despacho aduanero. A muy grandes rasgos, vamos a abordar por qué retuvieron mi mercancía o paquete en la aduana, cómo saber si tienen algún embarque o paquete retenido, qué hacer, y pues recomendaciones para evitar que la autoridad retenga tu mercancía, así como algunos casos, algún caso real que hemos tenido y preguntas frecuentes de los usuarios, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. A manera de introducción, pues vamos a recordar que un despacho aduanero de mercancías está basado en la ley aduanera, artículo 36, donde nos explica esta ley todos los actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías de territorio nacional. Los actores que forman parte del despacho aduanero, los vamos a ver ahorita más adelante. Y obviamente estos actos y formalidades van a variar o a diferir en virtud de las características de la mercancía que se trate de importar o exportar. Esto quiere decir que, pues dependiendo de la clasificación arancelaria que proporcione un agente aduanal cuando se trata de mercancía que rebasa cierto monto, pues se van a pedir o exigir ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias que deberemos cumplir, como permisos sanitarios, algún norma de etiquetado, entre otras. Entonces, esto a grandes rasgos, el despacho aduanero. Ahora, los actores del despacho también, pues está, a pesar de que contribuyen muchos otros, pues estos son los principales: exportador, agente aduanal, los almacenes y recintos fiscalizados, gestores como las uvas, por ejemplo, que intervienen en el despacho para que pueda liberarse la mercancía, empresas de paquetería en este caso y mensajería, y pues el importador, que es a quien se consigna la mercancía cuando se envía desde algún otro país a territorio nacional, o bien cuando es exportación, pues el exportador aquí en origen en México, que va a enviar la mercancía hacia algún otro país, y pues que tiene que ser conocedor de las regulaciones, obviamente asesorado por algún agente aduanal, alguna comercializadora como lo somos nosotros, o alguna otra figura o especialista de comercio exterior que pueda asesorar al importador o exportador para cumplir
con una serie de regulaciones, ¿no? En este caso, las empresas de paquetería pues, más famosas que conocemos, que es cuando pedimos algo que está en otro país y lo traen por FedEx, DHL, Estafeta, entre alguna otra, pues la empresa de paquetería también tiene la obligación de asesorar al usuario en su departamento de comercio exterior, en este caso, y pues las empresas normalmente tienen su división o su agente aduanal propio interno, entonces pues sí sería conveniente que se dirigieran cuando tengan o realicen alguna compra con la empresa de paquetería directamente. En este caso vamos a pasar un poco más al fundamento específicamente para las empresas de paquetería que tienen que cumplir, en qué se basa su actividad. Obviamente es mucho más extenso, pero bueno, esta es la ley, la regla central que se encuentra en las reglas generales de comercio exterior de 2023 y es la regla 3.7.5, que es las reglas para el despacho con pedimento y procedimiento simplificado por empresas de mensajería registradas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las empresas de paquetería y mensajería traen diversas mercancías que se dirigen a distintos consignatarios, en este caso importadores que somos los usuarios o consumidores finales, pues no debemos traer mercancía que exceda los $2,500 amparada bajo esta regla. En este caso, las empresas tienen que emitir un pedimento global y en este pedimento pues van a describir englobar todas las mercancías, como su nombre lo dice, de un solo destinatario o consignatario. En este caso, el agente aduanal lo dirige a nombre de la razón social de la empresa de paquetería, por eso sería un solo destinatario o consignatario. También puede ser el caso de varios consignatarios, entregando a cada uno de ellos una copia simple del pedimento. Este pedimento no va a ser deducible para efectos fiscales y la recomendación, como son distintas fracciones arancelarias las que traen en esos embarques, recordemos que son múltiples paquetes, decenas, centenas de ellos, entonces no puede haber tantas partidas en el pedimento porque pues haría muy compleja la labor de las empresas de paquetería. Entonces la ley les permite que pongan códigos, fracciones arancelarias genéricas que aplican nada más cuando traen piezas, kilos o litros, que son estas tres que vemos aquí, y en las exportaciones únicamente se usa este código genérico, que es esa fracción que vemos aquí. De esta manera, pues se simplifica muchísimo más la labor de las empresas de paquetería y mensajería. Ahora bien, ¿qué pasa si la mercancía excede los $2,500? En este caso, ya tiene que haber una intervención de mayor cumplimiento de formalidades dentro del despacho y de los pedimentos. Ya tienen que transmitir tienen que realizar el encargo conferido con el agente aduanal. Cuando no excede los 2,500 no es necesario, pero cuando pasa así, igualmente tienen que presentar el acuse de valor de la mercancía. Y algo muy importante, cuando que vemos en esta diapositiva, cuando no exceda, siempre y cuando la mercancía no exceda los $5,000 o su equivalencia en moneda nacional, no será necesario utilizar el padrón general de importadores. Una vez que exceda esta cifra, pues será necesario acudir con una figura como lo es una comercializadora que pueda apoyar en las labores de importación a través del uso de padrón. Entonces es muy importante tener presentes estas cifras, no importar nada que exceda los $2,500 para el tema de simplificar las gestiones aduaneras y que no exceda los $5,000 para evitar el uso del padrón de importadores. Obviamente esto lo estamos enfocando a la importación de paqueterías como un usuario corriente y común. Sabemos que cuando se traen contenedores, embarques mucho más grandes, pues es inevitable el uso de pedimentos ya con una fracción especial, clasificada a lo que corresponde a la mercancía y obviamente el padrón general de importadores o bien cuando se importa mercancía como lo son acero, ropa, textiles, calzado, demás, pues recurrir a una comercializadora que apoye con el uso del padrón sectorial o específico. Si bien estamos hablando de valores de mercancía que no tienen que rebasar ciertos montos, también es importante tener en cuenta que la aduana no va a aceptar o incluso las propias mensajerías para no ponerse en riesgo, estas empresas no van a aceptar mercancía de difícil identificación que venga en polvos, líquidos o formas farmacéuticas.
Esto debido a que, bueno, pues se presta a que venga mercancía ilícita, como son estupefacientes, entonces no se aceptan pastillas, comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas, grajeas, o mercancía que por su presentación se requiera análisis químicos para poder identificar qué son, independientemente de que no sean estupefacientes. Si tienen alguna de esta presentación, pues evitar mejor traerla por paquetería de mensajería. Ahora voy a ceder la palabra a Angie, que nos va a explicar cómo funciona esta otra regla que también sobre la cual se basan las empresas, que nos habla de las tasas globales que tienen que pagar, en este caso por tipo de mercancía especializada. Gracias, Lau. Complementando un poco el tema de la mensajería y la paquetería, solamente quiero comentar que lo que se platicó anteriormente y esto va más enfocado al rubro de las paqueterías. O sea, del lado de la paquetería es cómo funcionan, cómo es de que hacen el cálculo o en qué se basan para este tipo de embarques, ¿no? Cómo se manejan estas operaciones de comercio exterior, porque también son operaciones, se pueden considerar como operaciones de comercio exterior, aunque solamente sea una compra por internet, ¿no? Como vemos aquí, pues y lo que mencionó Laura, las empresas de paquetería usan un código genérico para el ingreso de la mercancía. Este código genérico es dependiendo de las características de la mercancía y como ya se mencionó, estas no requieren alguna regulación o algún extra que se tenga que cumplir y pueden pasar sin ningún problema por el módulo de la aduana. Como aquí vemos, los códigos genéricos, dependiendo, el primero menciona que son bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica hasta 14 grados. Entonces, la tasa global aplicable es del 77%. Así podemos ver la tasa global que les aplicaría dependiendo de las características y la mercancía que aplique en este caso. Intentaremos no entrar tanto en detalle porque como lo menciono, esto es más para las empresas de paquetería que para un usuario común. Adelante, Lau, por favor. Bueno, vamos a tocar un poco el tema del despacho aduanal para que se pueda entender este tema. Como ya lo mencionaban en diapositivas anteriores, en un despacho es el acto de formalidades que implican para el ingreso y la salida de mercancía al país. Cuando nosotros hacemos una compra por internet, es una mercancía que va a ingresar. Bueno, en este caso de otro país, va a ser una mercancía que va a ingresar al territorio mexicano y cuando se trata de un despacho ya formal de cantidades para comercializar, se requiere cumplir con ciertos requisitos. Están inscritos en el padrón de importadores general, por ende, estar inscrito te va a solicitar tu RFC, que tengas todos tu información correcta, tu información en orden, contar con el padrón de importadores general, tener un agente aduanal, cederle un encargo conferido, y esto quiere decir que tú le estás autorizando a esa persona, al agente aduanal, para que se haga cargo de tu mercancía, para hacer todos los trámites ante la autoridad, que en este caso es la aduana. La aduana vamos a tomarlo como la autoridad. El agente aduanal es la persona autorizada por Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer todas estas gestiones ante la aduana, el pago de impuestos, la presentación de las regulaciones y entre otros ciertos requisitos. Cuando es una empresa de paquetería y de mensajería, declaran un RFC genérico en el pedimento. Entonces no declaran el RFC de Miguel Martínez o de María González. No, es un RFC como tal genérico para que pueda hacer el ingreso de esa mercancía. Menciona el fundamento legal: cuando realicen importación de mercancías clasificadas en ciertas fracciones, deberán declarar en el pedimento la fracción que corresponda a dicha mercancía. Entonces, aquí lo que vamos a empezar a tocar es por qué se detienen esos paquetes y cuáles son los casos o qué es lo que tendríamos que hacer en caso de que no suceda. Adelante, Lau. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las principales razones por las que puede retener la mercancía el paquete de la aduana? Primeramente vamos a comentar que el decir
la aduana detuvo mi paquete es solamente una expresión, porque en realidad la aduana no es quien va y toma tu paquete de cuando llega del avión y lo tiene en una oficina, o es una persona que, este paquete me gusta, me llama la atención, me lo voy a quedar. No, es solamente una expresión, porque en sí lo que quien retiene la mercancía es la legislación, la legislación vigente, y es por lo que ya se mencionaba. Aquí les voy a mencionar unas principales razones que dice falta de documentación. Muchas veces, pues compramos por internet, solamente hacemos una transferencia o pagamos por PayPal o por Mercado Pago, pero pues en sí nunca, a veces nos llega la factura, otras veces no, a veces solamente llega como una relación del pago que hicimos, entonces no tenemos la documentación que se necesita para realizar una operación de comercio. Irregularidades en la mercancía, que a lo mejor el consignatario, o sea, bueno, en este caso, perdón, quien manda el paquete, no venga la información completa, venga una dirección que no exista, un nombre que no exista, y entonces desde origen las paqueterías como tienen que hacer una declaración de todo lo que traen en esa guía, en ese envío, todos los paquetes que traen, ellos hacen una declaración primeramente ante la aduana, pues para decirles, traigo, no sé, 50 paquetes, y dentro de estos 50 paquetes, pues vienen de China, y traigo, pues entre esos traigo ropa, traigo electrodomésticos, traigo refacciones, entonces, y refacciones de tal proveedor, ropa de tal proveedor. Entonces, cuando no viene como que la información completa o algo les salta, empiezan ahí a señalar qué embarques que pueden salir y qué embarques se van a quedar detenidos. La falta de autorización pues, viene siendo por el tema de las regulaciones. Como tal lo mencionábamos, había mercancía que puede entrar sin ningún problema al país, pero si tú traes mercancía como de difícil identificación, mercancía que va para consumo humano, si traes grandes cantidades, o sea, en lugar de que traigas, no sé, se me ocurre, bueno, les voy a comentar un caso, una persona traía unas figuras que venían, traía 50 figuras, unos muñecos como de 30 centímetros, que primeramente era piratería, ya que el diseño era ahora sí, de un diseñador reconocido, y los había encontrado en una página de estas de AliExpress que son de procedencia de China. Entonces, si él traía 50 piezas de este muñeco. Si no hubiera sido primeramente propiedad intelectual, que solo hubieran sido 50 muñecos X, aún así se los hubieran detenido en la aduana, o por el tema de que trae 50 muñecos, o sea, no son para consumo propio. Se da a entender que tú los vas a vender. Entonces vas a comercializar con ellos, y y tienes que entonces hacer la declaración, pagar los impuestos de esa mercancía para que tú puedas comercializarlos. No sé si se está dando a entender. Entonces, si tú traes muchas piezas de un solo modelo o una sola cosa, la autoridad va a entender que tú lo vas a comercializar, y por eso vas a tener ingreso de esa mercancía. Entonces, tú tienes que regularizarla, tienes que pagar los impuestos correspondientes, y entonces ya puedes ingresarla correctamente. Muchas veces me he encontrado con videos en los que te dicen, ay, compra en AliExpress porque te cuesta menos de $1, y así traes, no sé, 200 de estos, y te hacen hasta el cálculo de tu ganancia, pero lo que no te dicen es que al momento de que la mercancía ingrese al país, aduana te va a decir, aduana te va a decir, necesitas pagar impuestos, necesitas nacionalizar la mercancía, y esto te va a costar tanto de arancel, más todos los trámites que se tengan que hacer, y en caso de que tenga una regulación que cumplir, pues también es un gasto. Entonces, muchas veces como personas físicas no tenemos la información, muchas veces no tenemos los recursos, solamente es como voy a gastar 50,000 pesos y es todo, y no, o sea, se vienen más gastos que no teníamos contemplados, y en ocasiones pues es pérdida de esa mercancía. Ahorita les voy a platicar un poco más sobre eso, pero sí, entonces esa es una de las razones principales porque la mercancía se detiene al ingresar, porque traes demasiadas piezas y das a entender que vas a comercializar con ellas. La otra que comentábamos es las regulaciones que les decía.
si traen alimentos, nos ha tocado casos de que traen alimentos, que compran chocolates o café extranjero, pues es para un consumo humano. Entonces, lo que la legislación requiere es saber si ese consumo, si al momento de ese consumo no viene con alguna sustancia ilícita, si es adecuado, si cumple con las normas, con la legislación para que uno pueda consumirlo, o sea, de que no va a causar algún daño a las personas y no les va a traer una enfermedad, que se haya hecho en el país de origen correctamente con todas las normas de seguridad. O sea, eso es lo que requiere saber la aduana, si tu mercancía va a ser segura para tu consumo o para quien lo vaya a consumir. Entonces, dentro del comercio hay se llaman regulaciones y restricciones no arancelarias y entran esos permisos. Cuando las empresas grandes traen mercancía que es para para farmacéuticos, ¿cómo se llama? Para el sector alimenticio, ellos ya están registrados ante las secretarías, ante aquí en México, quien les certifica y les entrega todos los papeles donde les confirman que todo viene en orden. Entonces, al ser un paquete muy pequeño y para el consumo humano, la aduana te lo va a requerir para evitar que en México cause alguna situación. Luego menciona falta de pago de contribuciones. Es lo que yo les mencionaba, si tú traes un paquete con 50, 100 piezas del mismo modelo, pues la autoridad te lo va a considerar como que va para el comercio y tienes que pagar obviamente un impuesto por esa mercancía. Y los montos mencionados que ya había comentado Laura anteriormente. Podemos traer mercancía que no exceda dentro de esos montos y que no requiera o que tú sepas que, bueno, no sé, no lo voy a consumir como tal, no requiere como algún permiso adicional, no va a causar algún daño como al entorno, entonces posiblemente sí puede ingresar tu mercancía sin ningún problema. Adelante, Lau. Sí, antes de pasar a la siguiente, nada más quería complementar un dato. Cuando, por ejemplo, traemos alguna mercancía pequeñita, algún reloj, algunos audífonos, algún accesorio, si la mercancía como tal, y eso es dependiendo de las regulaciones que ponga la paquetería, por ejemplo, no sé, si me ocurre FedEx, como recomendación, y bueno, lo vamos a ver más adelante, métanse a leer un poquito los términos de despacho de la paquetería cuando traigan alguna mercancía que pueda ser sujeta a un pago del impuesto general de importación o de IVA. Generalmente cuando no excede los $50, esto igual está dentro de las reglas de comercio exterior, cuando no excede $50 es poco probable que se cobre esto. A veces que lo absorbe la propia paquetería dentro del cobro de la guía como tal, pero hay otras veces en las que no. Entonces, ahorita vamos a ver un caso precisamente en el que se pedía un pago de contribuciones para que se pudiera liberar al usuario la mercancía. Entonces, nada más como dato, hay algunas empresas que dentro del costo de la guía que se manda, pues pueden o no ingresar de una vez el pago de contribuciones. Entonces es importante informarnos, asesorarnos con las empresas de paquetería o incluso con el proveedor o con la tienda de e-commerce directamente donde estamos comprando, a ver de qué forma nos pueden asesorar para evitar pagar más de lo que costó como tal el producto. Muchas veces sale más caro y por eso la mercancía se retorna, el usuario ya no paga las contribuciones, porque si un reloj te costó 500 pesos y te están pidiendo 500 de contribuciones, pues la gente prefiere igual a veces perderlo, retorna la mercancía y pues obviamente esto es un problema porque al final hay muchas reclamaciones para el comercio, cuando la reclamación igual podría ser para la empresa de paquetería, pero eso ya va a depender del caso. Entonces nada más como un tip es tratar de informarnos bien de lo que la empresa puede incluir o no en el número de guía que nos vende al momento de traer nuestra mercancía. ¿Listo? Sí, también menciona la diapositiva, cómo saber cuándo se ocupa un agente aduanal. Hay ocasiones cuando tú tienes tu guía, ¿no? Ya compraste tu mercancía, el proveedor te mandó tu guía, viene todo bien, y al momento en que llega a México,
no cambia el estatus, y no cambia el estatus, y no cambia el estatus. Entonces es importante también que cuando hagan una compra por internet le brinden toda la información a su proveedor, su correo, porque por ahí es donde les van a notificar que requieren un agente aduanal o en qué estatus está su guía. Entonces, si ustedes le dan toda la información desde un principio al proveedor, pues van a tener un poquito más de la información, de saber la situación. Entonces, llega el momento en que no cambia tu estatus de guía y ya pasaron 2, 3 días y siguen el mismo. Entonces, por correo, las paqueterías, las empresas de paquetería suelen notificarte que tu mercancía se encuentra detenida o retenida, mejor dicho, y que requieres de un agente aduanal. Te van a dar dos opciones. Te van a decir si quieres trabajar con su agente aduanal o en el caso de que tu mercancía necesite cumplir, como les mencionábamos, con algún padrón sectorial que viene siendo textil, calzado, que son los más comunes, o ya siderúrgico, que también han tocado casos, te va a decir, ocupas y te exceda de los montos que ya se habían mencionado, te van a decir, ocupas un padrón de importadores general o en su caso un sectorial. Entonces te va a dar la opción de trabajar con su agente aduanal cuando no entres en estos supuestos, pero cuando entres en esos supuestos, te va a decir a ti que lo busques. Entonces es cuando entran las comercializadoras, que es la opción que te podemos dar nosotros para liberar tu paquete. Las comercializadoras, como nosotros, somos quienes les rentamos nuestro RFC, que está inscrito dentro del padrón de importadores y contamos con los padrones sectoriales, que en este caso los que mencionaba, y nosotros podemos hacer la importación de su producto o la nacionalización de su producto conforme lo requiere la legislación. Entonces, es importante estar al pendiente y brindar un correo al que revisemos, el que tengamos acceso para poder saber cuál es el estatus de nuestro embarque si sabemos que posiblemente caiga dentro de estos supuestos. Entonces, sí, puedes darle a la siguiente, Lau. Bueno, esto es lo que yo les mencionaba, cómo saber si tengo un paquete retenido. Y es cuando les comento, la paquetería te notifica, te da la opción de trabajar con su agente aduanal, te va a pedir ciertos documentos para darte de alta con ellos, porque tienes que darlos de alta. A veces no podemos cumplirlos porque no nos dedicamos a esto, ¿no? Prácticamente no somos personas que nos dediquemos al comercio o que tengamos todo en regla para cumplir con los requisitos que nos piden. Y también hay agentes aduanales que no trabajan con personas físicas, que ese es el problema. Entonces, la paquetería te va a mencionar, si es el caso, te va a ofrecer su agente aduanal. Tener en mente que el agente aduanal te va a cobrar un porcentaje o un monto por honorarios, y eso es algo que hay que irlo sumando a todo. Te va a cobrar por sus honorarios, te va a cobrar por las maniobras que se realicen. Tu mercancía va a llegar del avión, la bajan, la ingresan a un almacén que le corresponde a tu paquetería, en este caso, no sé, DHL. Entonces va a estar en DHL, te notifican y tú contratas tu agente aduanal, y el agente aduanal en su derecho está que puede revisar la mercancía antes de sacarla. Entonces ellos abren tu paquete, revisan que venga todo lo que tú estás declarando en tu factura, en lo que tú estás diciendo que traes, que no te hayan, que no vengan cosas de más, porque muchas veces los chinos suelen regalarte cosas y los meten, entonces todo tenemos que declararlo ante la autoridad. Entonces ellos revisan que no venga nada de más, que no es que la mercancía coincida con lo que tú estás presentando en tu documentación. Entonces ya esa maniobra tiene un costo. Luego te hace el pedimento, que el pedimento es la presentación simplificada de toda la información que tú traes. Con eso lo presentan ante la autoridad y ahí hacen primero, pues es toda la información de nosotros como importadores, de quién es nuestro proveedor, de la fracción arancelaria, la descripción de la mercancía y el arancel a pagar. Entonces ahí van a hacer todo el desglose de todos los impuestos que se tienen que pagar de la mercancía, que es otra cosa que hay que considerar dentro de toda la operación. Posterior se pagan los impuestos y se hace una maniobra para entregar esa mercancía a tu transporte o a la forma que va a salir del aeropuerto. Entonces es otro costo. Entonces hay que considerar que se paga un agente aduanal, se pagan impuestos y se pagan maniobras. En caso de que no requieras tú cumplir con un padrón sectorial o un padrón general,
En caso de necesitarlo, también se pagan los honorarios por el uso de ese padrón. Entonces, es importante considerar si vale la pena pagar todo el monto o poder adquirir ya la mercancía aquí en México. ¿Puedes darle la siguiente? Bueno, también me gustaría agregar que hay empresas que cuando tú haces tu compra te notifican desde un principio que va a haber un pago por aduana. No recuerdo cómo lo mencionan como tal, pero sí te hacen que posiblemente vayas a hacer un pago por la importación. Sí me ha tocado ver en algunas páginas que cuando tu paquete ya o tu carrito lleva excedido por la cantidad, te dice considerar que posiblemente se tenga que cubrir un gasto aduanal al momento. Entonces te lo están diciendo porque cuando llegue tu paquete, posiblemente o la paquetería te lo cobre directamente o se retenga hasta que hagas este pago. Bueno, no, la otra, las recomendaciones para evitar que la autoridad te retenga tus paquetes, pues es lo que hemos venido comentando. Primeramente, como dijo Laura, revisar con la paquetería los términos y condiciones. Desde un principio, pues sabemos que las paqueterías no nos aceptan paquetes con animales vivos, alimentos de valor, armas. Entonces, es como primeramente revisar con la paquetería si podemos traer este tipo de mercancías. Luego también revisar con el proveedor cuál sea el caso comentarlo, si es posible que la mercancía fuera detenida y que tuviéramos que retornarla, cuál es su política de devoluciones, o en este caso si pudiéramos hacerlo, también para considerarlo, o sea, tenerlo en consideración por en caso de que se requiera regresar o retornar la mercancía, cuál es su política de devoluciones, quién se hace cargo, la paquetería lo regresa, te regresarían tu dinero. Entonces también sería importante informarnos en ese caso con el proveedor qué es lo que procede en caso de que no caigamos en este tipo de situaciones. Igual, asesorarte con un especialista de comercio exterior te va a informar, te podría dar los costos que conllevan toda la importación, y ya podrías tú revisar y saber si te conviene o no comprar la mercancía o lo que requieras comprar en internet o de otro país. Ok. Aquí pusimos pues un ejemplo real de cómo en este caso de DHL, una empresa de paquetería, te manda una notificación a tu correo donde te indica que se requiere el pago de derechos e impuestos de importación. En este caso, pues lo más seguro es que haya hecho alusión al IGI, que es el Impuesto General de Importación, que se paga a lo mejor excedió el monto de los $50, o tenía que cumplir con alguna otra regulación. Entonces te manda tu número de guía y aquí, por ejemplo, vemos que te pide un monto, ¿no? 693.28. Una vez que haces el pago, te facilitan ellos el portal para realizar el pago directamente. Ellos ya se encargan de gestionarlo con la aduana. Y obviamente después de esto te mandan una notificación en la que te dicen gracias por tu pago y que ya puedes, obviamente se ve el cambio de estatus en la guía para que ya se puede liberar o ya se liberó. Entonces este es un ejemplo, como un caso de lo que se manda en las paqueterías. Y aquí pues ya vamos a pasar para ir cerrando la presentación. Igual pueden ir dejando ahí sus preguntas, respuestas y adicionales a estas para irlas respondiendo. Pero bueno, las preguntas frecuentes, nosotros notamos que en las páginas, por ejemplo, en Google, ¿no? Que dejamos nuestras opiniones, hay varios comentarios de usuarios que no hay teléfonos de la aduana, que no contestan, que no saben qué hacer, que no saben a quién acudir. Y pues ponemos estas preguntas para clarificar y pues ser una guía para si en algún momento tienen algún problema de este tipo, si lo han tenido, sepan cómo actuar y a quién dirigirse. Entonces, como lo mencionaba Angie, ¿quién detiene mis paquetes? Pues propiamente no es la aduana, muchas veces ni siquiera han pasado por el despacho aduanero, porque se sabe que la propia legislación lo va a detener y no va a dejar que se haga el despacho. Entonces, en este caso, quien las detiene, pues en términos muy sencillos y para no ahondar tanto, pues es la empresa como tal, la de paquetería,
que no realiza la importación o el despacho precisamente, como vimos en esta otra slide, pues está con la paquetería y para poderla despachar se requiere el pago, ¿no? ¿Quién determina el pago de impuestos? Pues obviamente es la legislación, con todo lo que veíamos hace rato de los montos que no tiene que exceder, reglas generales de comercio exterior, ley aduanera, entre otras leyes y reglamentos conexos. El pago pues lo determina la ley y obviamente lo único que hacen las empresas de paquetería es informarte cuánto se está requiriendo dependiendo de la mercancía que estés importando. Aquí, Angie, si me puedes apoyar con las otras. Sí, claro. Mencionarte, ¿qué pasa con los paquetes? Bueno, pues como les mencionaba, llegan a un almacén que está destinado para la paquetería como tal, y los paquetes quedan ahí hasta que los reclamas, ¿no? Por así decirlo. Viene lo que mencionábamos anteriormente, la paquetería hace un manifiesto de todo lo que trae, de todo lo que va a llegar. Entonces, desde un principio no es en cuanto llega de que digan, me gusta, se queda, no. O sea, desde que la paquetería hace el manifiesto de la mercancía que va a recibir, desde ahí empiezan como que a la separación de los paquetes que se liberan sin ningún problema y los que se requieren el pago de contribuciones o la agente aduanal, bueno, y el agente aduanal. Entonces, los paquetes que vienen con alguna situación, el valor excedido o el tipo de mercancía, entonces se quedan en ese almacén de la paquetería hasta que se hace el reclamo de la guía y es donde entra el agente aduanal para hacer todo el proceso. En caso de que no se reclame la paquetería, de acuerdo a la legislación, caen en abandono. Entonces, si nadie lo reclama en ningún momento, la mercancía cae en abandono y pasa a ser propiedad de la aduana. Entonces, ahí sí es cuando se menciona que la aduana lo tiene, pero es porque ya nadie lo reclamó, pasó el tiempo establecido y ya pasó a ser propiedad de la autoridad en ese caso. En caso de que tú le digas a tu paquetería, sabes que no lo voy a sacar, hay que retornarlo, entonces ese mismo paquete se retorna al proveedor y es lo que les platicábamos de que revisáramos con nuestro proveedor la política de devoluciones y también revisar con la paquetería cuál es la política para retornar el paquete. ¿A quién debo recurrir para liberar mi paquete? Primeramente con la paquetería. O sea, la paquetería te va a decir que pues está detenida en aduana. Aduana es como tal el módulo a donde llega la mercancía. O sea, aduana es cuando tú llegas de otro país y te hacen pasar por aduana para que tú declares todo lo que traes, esa es la aduana. O sea, la aduana no es una persona, la aduana es en sí, en el aeropuerto es un módulo como tal. Entonces está detenida en aduana porque está dentro del módulo. Pero no va, si tú te comunicas a la aduana, ellos no te van a dar razón, porque en sí tu paquete viene con una paquetería, con un número de guía, y entonces a quien tienes que recurrir para que te dé la información necesaria es con tu paquetería, con tu número de guía para que sepan cuál es el estatus del paquete y que te digan entonces, tenemos nuestra opción del agente aduanal o consigue un padrón y un agente aduanal. Entonces, ¿quién lo tiene? La paquetería. O sea, ese es el término correcto. No, no es alguien de que está ahí en el aeropuerto y le gustó tu paquete o dijo, no, o sea, no, porque es lo que pensamos y es lo que comentábamos en los comentarios de Google de la aduana. Vienen muchos comentarios de ese tipo y sí es la mayor duda o lo que se comenta. La aduana es quien tiene mi paquete. Entonces, no es como tal la aduana. Está solamente retenido en las instalaciones hasta que se cumpla con lo que se requiere para poderlo liberar. ¿Y cuánto se tarda en liberar un paquete de la aduana? Bueno, pues esto podría ser en cuestión de 2, 3 días, cuando mucho, contando con ya, o sea, haciendo los pagos correspondientes a la agente aduanal, al pago de impuestos, el pago de las maniobras. Entonces, cuando mucho el paquete puede tardar, una vez contratando y dándote de alta con tu agente aduanal y cumpliendo con todos los requisitos que te va a pedir, te tardaría yo creo que de 2 a 3 días, no pasaría más, salvo que requiera cumplir con algo adicional que te tarde de 24 a 48 horas, pero no más de una semana te podría tardar en liberar el paquete de la aduana una vez cumpliendo con todos los requisitos.
Ok, muchas gracias, Angie. Entonces yo creo que ya con esto podemos pasar a a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a intentar de responderlas todas, pero pues igual las que no, les vamos a dejar un correo donde nos las pueden hacer llegar y ya en próximos días con mucho gusto les estaremos haciendo llegar la respuesta. Entonces, pues si quieres, Angie, me puedes ayudar con la primera de Carlos Ursino, que dice, referente a cuando usas agente aduanal de la paquetería, ¿te entregan pedimento también? Comúnmente estos agentes cuentan ya con los padrones sectoriales, por ejemplo, textil y calzado. Sí, en caso de que requieras, por ejemplo, el agente aduanal de la paquetería, si es si te hacen un pedimento global, sí te brindan la copia del pedimento, pero ahora sí les digo, personalmente he tratado de conseguir los pedimentos globales y para que te den respuesta tardan muchísimo. Ya si tú te das de alta con el agente aduanal como importador, ellos tienen la obligación de brindarte tu pedimento con la declaración que hiciste, o sea, con los impuestos, porque ahí pagaron los impuestos de tu mercancía. Entonces tú al ser cliente del agente aduanal te tiene que brindar tu pedimento como tal. Si es un pedimento global, vas a tardar muchísimo en recuperarlo, porque ya lo he intentado y sí tardan demasiado en que te den respuesta. Entonces, al ser ya un cliente registrado con ellos, pues ya están obligados a brindarte. Sí, y referente a la última parte de la pregunta, que si los agentes aduanales cuentan con los padrones. Normalmente muchos agentes lo que tienen, y que es lo que hacemos nosotros tenemos partners como comercializadora que son agentes aduanales. En este caso, cuando un usuario acude a un agente aduanal, pues el agente aduanal acude a alguien como una comercializadora que puede brindar este servicio, ¿no? En general, pues los agentes aduanales se especializan en el despacho, y pues ya tienen otros gestores, que es lo que veíamos en el diagrama de las primeras slides. Gestores diversos en los cuales entra una comercializadora que puede prestar el servicio de los padrones generales y sectoriales. Algo que no comentamos o creo que no platicamos, hay una parte que te permite hacer importaciones a ti como persona física sin estar inscrito, pero solamente te permite hacerlo una sola vez al mes. Sí, pero tendríamos que entrar en detalles y ver qué aplica y qué no aplica. Entonces también sería acercarse con el agente aduanal para ver si en este caso con el textil y el calzado se puede hacer como persona física, pero sería entrar en muchos detalles. Igual sería algún tema que podríamos ver en algún otro webinar, cómo podríamos hacer este tipo de operaciones. Y bueno, aquí tenemos, a ver, alguna otra pregunta. Toda la paquetería se revisa al 100% en aduana, porque en algunas ocasiones algunos paquetes se liberan y entregan sin problema y en otros casos nos piden agente aduanal, impuestos o regulaciones. ¿Qué factor influye para dicha revisión? Pues como lo comentábamos al inicio y muy punto clave que dijo Angie, pues el primer factor es los montos. Y sirve que respondo de una vez aquí que están preguntando que no quedó muy claro lo de los montos. Si la mercancía vale menos de $2,500, se va a meter con un código genérico en el pedimento global de la empresa de paquetería y mensajería. Cuando excede los $2,500, también se puede hacer, nada más que se piden algunas regulaciones más, como el tema de los encargos conferidos o declarar en el acuse de valor de la mercancía ante la aduana. Son, digamos, más requisitos cuando excede los $2,500. Ahora bien, cuando llega a $5,000 o más, es cuando pide un padrón general o específico de importadores. Entonces, es eso el punto que toman en cuenta para retener los paquetes o no retenerlos, sino simplemente no se despachan porque tiene que pagarse ciertas regulaciones. Ahora, otros casos, como el que nos preguntan aquí del tema de los lápices retenidos, que mencionaban de un cliente para una expo, pidieron un permiso de COFEPRIS para lápices. Lo más seguro es que como los lápices, pues su materia prima principal es madera, pues para evitar plagas dentro del país al que se iban a exportar, puede que se haya pedido ese permiso COFEPRIS para que se cumpliera con la legislación y pues evitar, obviamente, cuando normalmente salen o ingresan a México mercancías sensibles como lo es madera, pues sí se requieren regulaciones como lo es un permiso
sanitario para evitar la expansión y propagación de plagas, ¿no? Entonces aquí Y más respondiendo que a esta... nada, Laura, perdón, que sea madera lícita también, Ujú. para Sí, que confirmar no que no sea sea... una madera que esté en algún peligro o algo, también Ujú. es por eso que lo más seguro que se detuvieron esos lápices. Así es. Bueno, eso respondiendo a 3 preguntas ya de una vez. Y aquí, por ejemplo, este está interesante que también nos pregunta Carlos. Aeropuertos donde comúnmente estas paqueterías realizan la liberación de los productos. Estoy en Tijuana y me causa duda que si yo le pido a mi proveedor que envíe el producto a mi dirección aquí, la paquetería irá al aeropuerto más cercano o se hace todo desde Ciudad de México y posteriormente en la liberación toma tránsito hasta Tijuana. Hay, por ejemplo, FedEx tiene en su página su directorio de centros de servicios. Ahí lo que pues recomendaría hacer es entrar al estatus de la guía, ver a qué aeropuerto va a llegar. Normalmente en atención al cliente te pueden decir a qué aeropuerto llega y ya de ahí, una vez haciendo la liberación, pues sale ya el tránsito terrestre para, no sé, si llega aquí a la Ciudad de México, al aeropuerto, pues ya toma destino terrestre hacia Tijuana. O puede que FedEx en el aeropuerto de Tijuana directamente tenga un centro de servicios donde se realice el despacho, pero normalmente la aduana está en Ciudad de México. Entonces sería cuestión de checar los centros de servicio de cada una de las paqueterías, preguntar hacia dónde dónde va a llegar la mercancía y en dónde se va a realizar la liberación y las gestiones aduaneras. Sí, generalmente donde llega toda la paquetería es a Ciudad de México y es donde generalmente se hacen todo este tipo después se hacen los tránsitos, como mencionas, y se hace el movimiento de la paquetería, pero sí generalmente Ciudad de México es a donde llega, donde se realiza toda esta operación. Sí, Mm, bueno, ahorita con el cambio que hubo, ahora la mercancía paquetería va a estar llegando al aeropuerto Felipe Ángeles, que sería pues el centro donde se libera. Sigue llegando paquetería al aeropuerto de Ciudad de México también, pero recordemos que ahora ya hay 2 puntos de liberación, que es el aeropuerto Felipe Ángeles y el Benito Juárez aquí en la Ciudad de México. hay otra que mencionan que, por ejemplo, las empresas grandes como Shane, que, cómo es que hacen sus importaciones. Shane cuenta con su parte nacional y su parte nacional es quien debería de contar con todas estas regulaciones y estar inscrito. Entonces también los costos de la mercancía tienen que ver mucho con el tipo de regulaciones que solicita México para el ingreso. Y también no sé si han notado que de un tiempo para acá las prendas vienen etiquetadas. Entonces también hubo una regulación que se actualizó hace poco donde toda la mercancía, prácticamente toda la mercancía que ingresa al país tiene que venir etiquetada correctamente con los datos, al menos los datos básicos, bueno, ya dependiendo del tipo de producto y la norma que aplique, la información comercial. Entonces, sí, de un tiempo para acá también la ropa china viene etiquetada, viene con su etiqueta del cuidado. Entonces, Shane, empresas grandes como ellos cuentan con su parte mexicana, quienes hacen todas las operaciones como tal, y ellos igual lo trabajan con el agente aduanal de la paquetería o con su parte mexicana que hace toda la operación. Mm, Aquí hay Eh, una más, que creo que podría ser la última que respondamos, que dice, ¿por qué la aduana envía a consulta despachos de importación de mercancía que les tocó desaduanamiento libre? ¿Y en qué se basan legalmente para ello? Porque a veces se tarda mucho tiempo en liberar el paquete de mercancía, que creo que es lo que tú habías abordado, Angie. bueno, creo que entra en otro tipo de, de webinar, yo creo. Son facultades de comprobación de la aduana. Eh, Al hacer todo el proceso, aún así, cuando tú hagas tu proceso con tu agente aduanal y pase por el módulo de la aduana, va a tocar el semáforo, que tiene otro nombre, selección automatizada, pero el módulo de selección automatizado, pero todo el mundo lo conoce como el semáforo. Si te toca, como mencionas, desaduanamiento libre o verde, que se comenta como tal, tu mercancía sale libremente. O sea, ya pagaste tus impuestos y tu mercancía sale sin la última inspección que hace la aduana dentro del módulo. Si te toca rojo, que es lo que
como se menciona como tal. La aduana todavía tiene la facultad de abrir tu paquete, revisarlo y inspeccionar que todo venga en orden, que estés cumpliendo con las regulaciones, que toda la información que tú estés brindando sea la correcta. Y si en caso de que mencionas de que por qué tardan en liberar el paquete, porque a veces hacen investigación de tu proveedor, de tu mercancía, de los costos que traes, si traes un costo muy bajo, por qué lo traes muy bajo, si estás pagando lo que es por la mercancía, entonces por eso podría ser que se esté tardando en liberar tu paquete o que esté en consulta alguna información, pero eso ya podría ser tema para otro webinar también. Sí, y bueno, nos pregunta aquí Angie, yo creo que me puedes apoyar también, ¿qué comercializar, qué padrones con cuáles contamos? Pues, obviamente tenemos el general y pues los más comunes, incluso algunos específicos como calzado, textil, siderúrgico, Productos siderúrgicos, químicos. Ujú. explosivos, bebidas energizantes, alcohol. Tenemos 11 padrones sectoriales en total de importación y también contamos con padrones a la exportación. A la exportación, eso es otro tema también, no se requiere un padrón como el importador general, pero si tu mercancía entra en un supuesto de sectorial específico, entonces también te van a pedir estar inscrito como tal y nosotros tenemos también padrones para la exportación. Sí, de hecho, bueno, para cualquier, en caso de que tengan alguna consulta especializada, nos preguntaban ahí el costo de las tarifas que tenemos, vamos a dejarles aquí el correo donde pueden enviar igual alguna especificación de mercancía y con mucho gusto se les hará llegar en su momento una propuesta en caso de que tengan algún embarque, algún proyecto, pues para el uso de los padrones de Grupo Sierras. Ahí está el correo y pues ahí está Angie atendiendo ese tipo de solicitudes, está al frente de la coordinación de la comercializadora, pues ya estaremos ahí resolviendo. Entonces, pues creo que ya respondimos las preguntas principales. Sí, No sé si... solamente me gustaría agregar, perdón, solamente algo rápido que también creo que se tocó muy así. Si ustedes ven algo en internet, en Alibaba, en AliExpress o Alibaba, creo que es la otra, por muy barato que sea, porque sea una marca y aquí lo traen los chinos por el precio muy bajo, si es una réplica, que les digan que es réplica de calidad, lo más recomendable es que no compren ese tipo de mercancía, porque caen en supuestos de piratería y también, pues ese sí, de plan ni retornar ni mover les van a dejar. Se va a perder en un principio ese tipo de mercancías, entonces ni por muy barata que la vean, ni por muy fácil que sea comprar en internet solamente por PayPal, y que sean marcas y que vean que es una réplica y que les digan que es de calidad. Mi recomendación es mejor ni la compren porque al momento que lleguen aquí se los van a detener y ahora sí ni agente aduanal ni retorno y ese se va a ir directamente ahora sí a destrucción o el proceso que se tenga que hacer, pero entonces no van a tener ni opción de nada. Entonces, sí, antes de comprar por internet, por muy barato que sea o por muy fácil, sí les recomiendo que se informen primeramente. Si tienen el acceso con alguien, como les comentábamos, un agente aduanal, una comercializadora o con su mismo proveedor que tenga la información y que tenga el dato, se los recomendamos para evitar todos estos gastos. O si igual, si pueden apoyar el consumo nacional, pues mejor. Sí, y pues muchas gracias Angie por estos tips. Esperamos que la información compartida en el webinar del día de hoy haya sido de utilidad, que hayamos podido disipar algunas dudas. Ahí tienen pues el dato de contacto para cualquier solicitud, duda en específico que requieran y pues igual en general consultar los servicios que ofrecemos, que no nada más son el padrón, sino cualquier asesoría general de comercio exterior, gestoría, trámites y demás, pues ahí también nos pueden consultar. Entonces, si ya no tienes nada más que agregar allí, pues podemos dar por finalizado el webinar del día de hoy. Les recordamos, va a estar la grabación para que lo puedan consultar de nuevo allí en YouTube, en Facebook también. Y pues nos vemos en la próxima, el próximo mes en otro webinar. Muchas gracias y que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias, Ani. Gracias, que tengan buen día.